Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy compartimos la mesa con Juan Carlos de Granados y tenemos el gusto de tener con nosotros al abogado Patricio Rosero Preciado. Él es magíster en Derecho Procesal y Criminalística, abogado ecuatoriano con amplia experiencia en cargos directivos dentro del sistema de justicia, destacado por su participación en procesos penales de connotación nacional en defensa de las víctimas, especialista en garantías constitucionales, debido proceso y análisis probatorio forense. Juan Carlos. Muchas gracias, directorio Dani Nata. Como siempre, un gusto estar en este panel con usted, con el abogado Patricio Rosero, con aquellas personas que nos siguen en 96.5 FM y también en las redes sociales de RTP. Estamos ya en la tarde de un martes productivo. Y quería comenzar con Patricio Rosero. Acabo de ver un boletín de prensa, bienvenido nuevamente, en el cual usted ha impugnado a la candidata a fiscal en el concurso para esa dignidad, Daniela Camacha, y quería dos cosas. La primera, consultar cuál es la fundamentación y motivo de esto, y la segunda, también para darle contexto a esta conversación, cuál es la importancia de la Fiscalía del Ecuador dentro de el esquema institucional del país. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Giovanni, por el espacio. Primero quiero agradecerles profundamente a este medio, la comunicación y la apertura, porque la coyuntura tan sensible que atraviesa actualmente el Ecuador, abrimos micrófonos a la fiscalización ciudadana, no solo es un acto de periodismo libre, sino también es un servicio indispensable para defender la democracia y la transparencia. Respecto a lo que tú me has comunicado, sí, así es, estamos literalmente en el Ecuador. Estamos viendo lo que viene a ser el futuro de la justicia penal en nuestro país, porque es el concurso para la selección del nuevo fiscal general del Estado. Y actual, la Fiscalía General del Estado está bajo una administración interina transitoria que, si bien es cierto, ha dado ciertos golpes históricos de cierta manera y valientes, estamos viendo de que es necesario que exista un fiscal titular. Hemos visto que actualmente se coordinó allanamientos simultáneos contra, inclusive, jueces de la Corte Nacional de Justicia, mismo que es una vergüenza para todo el país, que el propio ente máximo de justicia que tiene el país sea allanado por casos de, en este caso, cohecho. Pero como les comunico, la ciudadanía debe saber, lo manifestaste, estamos en una etapa de impugnación ciudadana, donde tenemos que ver que lleguen candidatos probos y candidatos que no tengan conflictos de intereses con nadie que inclusive haya estado con procesos previos, por ejemplo, como el caso Metástasis, caso Plaga, o en lo que se vio que hubo la podredumbre de la justicia ecuatoriana. Abogado Rosero, a diferencia de Juan Carlos, yo no soy abogado, pero sí, como ciudadano, siempre he tenido preocupación del hecho de que aspiro que algún día este país tenga una verdadera seguridad jurídica, y estamos todavía lejos. Hemos hecho muchos intentos a lo largo de la historia y como preguntaba Juan Carlos, pues la Fiscalía es una pieza fundamental para esa administración de justicia. Para los que no entendemos bien estos temas, cuéntenos un poco ese contexto de cómo ha estado este proceso, cuándo comenzó, estamos en los tiempos correctos, nos hemos demorado mucho, cómo estamos con respecto en general al esquema de este concurso. Bueno, generalmente mi abuela tiene un dicho que si no puedes explicarlo, siempre no sabes explicarlo. En relación a la respuesta sería, los tiempos han sido más extendidos de lo que ha debido ser, lo cual es preocupante porque hay una necesidad especial de que exista un titular de la Fiscalía General que llegue a depurar su propia fiscalía, porque recordemos que inclusive hay fiscales que han estado envueltos en situaciones que se han visto absentivos de personas que han tenido delitos de drogas, de delincuencia organizada, y entre otros, y que vimos lo que sucedió en Pastaza con la misma fiscal que en el caso de este violador, presunto violador, ahora les dicen presuntos, yo a veces toca utilizar ese eufemismo, pero se ve que hay acciones que tienen que ser corregidas. Vemos que el rato que hay un titular fiscal de la Fiscalía General del Ecuador,
podría inclusive accionarse contra su propia institución, revisando, por ejemplo, estadísticas en donde vemos abstentivos que no ni siquiera están en el sistema y que se liberan a 2 o 3 o 4 veces al mismo delincuente, y por eso los volvemos a ver en la calle. Y eso tú no ves en el sistema judicial, sino que esos vuelan bajo respecto a lo que es el sistema de justicia, porque son abstentivos que se manejan solamente en fiscalía. Y quiero que voy a plantear esto de aquí para que usted me vaya aclarando las cosas. Uno de los elementos que usted mencionó para impugnar la candidatura de Daniela Camacho fue que dentro del caso Metástasis, ella declaró haber mantenido una amistad íntima con Wilmar Terán, y que por esa circunstancia la Corte Nacional aceptó su excusa para separarla de esa causa. Y uno de los argumentos es que ella no tiene probidad e idoneidad para participar en este concurso. Entonces, a mí sí me gustaría ver los dos lados de la moneda, es decir, esto es causal suficiente para separar el concurso o cómo funciona. A ver, esta es una situación netamente técnica. A ver, debemos poner los técnicos porque, hablando con una absoluta sencillez, la probidad notoria no es simplemente no tener una sentencia penal ejecutoriada, o el artículo 1296, numeral 3 de la Constitución y el artículo 21 del propio reglamento del concurso exigen explícitamente haber ejercido la posición idoneidad y probidad notorias. La señora Camacho, se le impugnó porque se considera que el fiscal general debe estar por encima de toda duda para que los ciudadanos puedan confiar en sus decisiones. Bajo el mandato de control social que estamos haciendo en este momento, la impugnación que se hizo de la doctora Camacho, en la cual ya ha sido formalmente admitida, como tú lo manifestaste, se configura por la falta de probidad e idoneidad. Pero le voy a hablar en forma simple. Eso no obedece a alguna situación personal. Hay un conflicto de interés jurado ante los tribunales que ella dice que ella, dentro del caso Metástasis, que es por delincuencia organizada, y el caso de independencia judicial, que es por obstrucción a la misma justicia, ojo, casos penales, la jueza Camacho se excusó de integrar los tribunales correspondientes, declarando textualmente y bajo juramento: mantengo amistad íntima con Wilmar Gabriel Terán Carrillo. Para la ciudadanía, quien no lo conoce, es alias el Diablo, que fue tristemente célebre presidente del Consejo de la Judicatura. La Corte Nacional de Justicia aceptó su excusa al verificar que esta relación de cercanía comprometía objetivamente la garantía de constitucional e inclusive la imparcialidad por parte de la doctora Camacho. En este caso, buscámoslo. ¿Qué pasaría en el caso de que ella llegue a fiscal general? Y vimos que recientemente hubo el allanamiento a la Corte Nacional por justamente estos casos. Una de las atribuciones que tiene la Fiscalía General es ejecutar la persecución del delito, investigación y acusar en el caso de lo que sería casos de fuero. Estos son casos de fuero. Ella tendría que excusarse por cuanto, si está vinculado a Wilmar Terán en estos casos y recientemente fue allanada a la Corte Nacional por ello, ella tendría que excusarse y tendría que mandar un subrogante. Es decir, la Fiscalía titular no podría actuar como el perseguidor del delito, sino que tendrían que recargar a un subrogante que todavía ni siquiera sabemos quién es, no sabemos ni siquiera cómo lo van a designar, y esto provocaría que la acción penal que debe perseguir el delito por parte del Ecuador, sobre todo su máxima autoridad, se relegue y se excuse de todos estos casos. En esta nota que me enviaron para su presentación, se menciona que usted ha participado en procesos penales de connotación nacional en defensa de las víctimas. ¿Y cuáles son estos casos? No me gusta decirlo generalmente, pero un caso que yo me siento orgulloso que gracias a eso llegamos a una audiencia preparatoria de juicio, como es el caso Villavicencio. Yo hice las recusaciones a jueces, las denuncias contra la jueza Ayala, que después se vio que tenía ciertos nexos con ciertos procesados. Se hizo las situaciones legales concernientes a poder avanzar con el proceso. También tengo el caso, por ejemplo, contra un líder de GDO de los Lobos acá en Pichincha, que es el caso Libertador 3, que se desarticuló una banda pertenecía a los Lobos que robó una joyería en el centro comercial Iñaquito, entre otros casos que actualmente estoy llevando dentro del contexto en que defensa de las víctimas.
Muchas gracias. Y en el caso que usted mencionaba, para poder de alguna manera impugnar a la doctora Camacho, si ella se excusó, entonces, ¿por qué este hecho sigue siendo relevante para la impugnación? A ver, el hecho de que ella ya se haya recusado nos da a entender de que en el momento, por ejemplo, yo como abogado de los procesados, y va como fiscal general, y la veo a ella, digo, pero usted, doctora Camacho, usted no podría perseguir delito porque tiene un conflicto de interés en este caso, porque usted ya se excusó. Entonces, ¿qué es lo que yo haría como abogado de los procesados? Me pongo del lado de los procesados. Solicito que en este momento usted se excuse, o dejo por último para que esto termine en una nulidad, por cuanto ella aceptó bajo juramento que había una amistad, entonces habría un conflicto de interés para ella poder proceder en estos casos. Y no solamente en eso, en todos los casos, por ejemplo, en el caso Silveibro, pongamos que no llegue una sentencia, que está en el caso con ella. Posteriormente se llegue a una apelación, llegue a otras instancias más, ella tendrá que comparecer como fiscal general. ¿Cómo podrá ella comparecer en un caso donde ella fue jueza y ahora tendrá que ir como fiscal general? Es un evidente conflicto de interés. Entonces vamos a tener una fiscalía general que se va a excusar siempre, que va a mandar un subrogante que todavía no conocemos, desconocemos quién puede ir, pero más que nada no se va a apropiar la misma persona que debería ser la titular de la acción penal pública en estos casos. Volviendo a lo que se preguntaba hace un momento con respecto a la importancia de la fiscalía, los fiscales en el país tienen un rol fundamental porque son tal vez uno de los primeros en la cadena de sucesos que llevan a un caso, que si llega o no un caso a un juicio, si se acusa o no verdaderamente y si lo toma pues un juez para seguir el juicio. Y esto significa que un fiscal, si es honesto, puede pues hacer las cosas bien, y si es honesto puede orientar más las cosas. Y ahí le hago una pregunta, porque con todo lo que sucede en el país, evidentemente hay fiscales muy buenos y hay fiscales que se van por el lado oscuro, pero también hay fiscales que, aunque no se quieren ir por el lado oscuro, son amenazados. ¿Qué, en su criterio, qué se debería de hacer para protegerlos? Porque un fiscal, a donde le toca una puerta y le dicen, conozco dónde está tu familia, conozco a qué colegio van tus hijos, pues no va a actuar como debería ser. En este caso, Giovanni, por ejemplo, te pongo algo bien sencillo que inclusive aplicaste esto en los jueces. Yo trabajé en una institución pública como director por muchos años y sé lo que son las estadísticas que se manejan dentro del sistema de justicia. Yo he trabajado con las estadísticas del Consejo de la Judicatura, como las de Fiscalía, como las de Defensoría Pública. En esas instancias tú puedes ver qué fiscal o qué juez, en el caso, por ejemplo, que fue amenazado, quizás una o dos veces pueda someterse a esta presión sin denunciarlo, sin decir que haya pasado quizás por miedo. Pero cuando tú ves que se repite más de 3 veces, 4 veces, liberar a personas, o a veces la misma, o parte de ese que veo de lo mismo, ya no pasas tú a ser una parte afectada, sino también pasas a ser parte de las personas que permiten impunidad dentro del Estado. Y eso no es necesario ni siquiera, por ejemplo, estar revisando lo que es o meterse con independencia judicial. Es tan sencillo como revisar estadísticas. Fiscalía General tiene estadísticas de los abstentivos, de las acusaciones que hacen ellos, de los juicios ganados, de los sobreseimientos, así como también los jueces tienen las estadísticas de sus procesos, y se puede ver a quienes beneficiaron o a quienes condenaron. Esa sería la primera parte esencial para limpiar la casa adentro, para inclusive separar hay excelentes funcionarios en fiscalía, hay excelentes jueces, personas que yo admiro mucho dentro del sistema judicial. Sin embargo, hay que separar también la maleza de todos ellos, por cuanto a veces confundimos que por presiones se va a justificar, y eso para mí es una apología del delito. Es como justificar que ya porque tiene presiones, entonces que sigan saliendo y que sea la puerta giratoria de la justicia y que sigan saliendo libres todas estas personas. Tiene que haber una evaluación, y si es que no, ellos tienen que comunicar que se sienten amenazados y pedir alguna situación que los trasladen o situaciones varias que ya se han dado. Claro, y para un poco de mayor transparencia para la ciudadanía, en el Ecuador, cada vez que hay un concurso público siempre hay impugnaciones, ¿no? Y algunas con razón y otras sin razón. Hemos visto también autoridades de la función judicial que han alegado que no tienen conflicto de intereses, pero han defendido
a personas acusadas de delitos de narcotráfico o de naturaleza similar. Lo cual está muy bien que alguien, un profesional de derecho defienda a esas personas si es que lo considera que esa es la línea por la que se quiere ir, pero para mí sí hay un conflicto de intereses porque no puede ejercer las dos calidades. Entonces, en este caso, para la ciudadanía, muchas veces las personas tienen todas las credenciales académicas, pero ¿cuál es el nivel de probidad e idoneidad que se debe de tener para poder acceder a estos puestos que son importantes para la persecución de las acciones penales por parte del Estado? Bueno, primero tendría que sea alguien funcional al Ecuador, más que a sus propios intereses. Porque vemos que hay gente, es otra de las impugnaciones de los temas de impugnación a la doctora Camacho, por ejemplo, que ella trató de quedarse con una presidencia de facto de la Corte Nacional de Justicia. Hay una sesión en donde inclusive ella se niega a dar paso a una votación. Parece que hay un reglamento propio en la Corte Nacional para una designación cuando renunció el expresidente de la Corte Nacional, Swing. Pero bueno, volviendo al tema, sí, yo soy muy partícipe del ejercicio de la defensa pública, pero asimismo de los abogados de libre ejercicio. Hay abogados que son formidables y recordemos que actualmente Fiscalía, los fiscales no han sido evaluados por más de casi 15 años. Ningún juez ha sido evaluado por más de 15 años. Y ningún defensor público ha sido evaluado por más de 10 años. Entonces, tampoco es que te garantiza el hecho de que tú no hayas defendido a A o B personas, el hecho de que tú también hayas, ¿cómo les explico? La gente necesita personas que sepan cómo combatir el delito, más que las personas que sepan cómo buscar la apología de él. Recordemos de que tampoco nos garantiza personas que simplemente han permanecido en una institución pública, que sean totalmente idóneos. Vimos lo de Wilman Terán mismo, un juez de la Corte Nacional, que posteriormente fue presidente del Consejo de la Judicatura, y vimos lo que se derivó de todos estos casos. Aquí es donde tiene que entrar, primero, las impugnaciones ciudadanas, el control ciudadano, los espacios que ustedes mismos abren para las denuncias, los espacios que ustedes abren para poder poner en conocimiento de la gente, porque esta vez, muchas veces, y hemos visto que en anteriores Creo que se nos ha ido la señal. Sí. Sí. En todo caso, estos son asuntos súper importantes porque la Fiscalía es la encargada de la persecución de las acciones penales por parte del Estado. Entonces, ¿a quién se va a elegir en este concurso? Que entre paréntesis, como tú decías, Giovanni, está bastante dilatado el proceso, lo cual ese hecho ya me llama la atención. Entonces, sí es fundamental ponerlo sobre la mesa. Ya veo que nuestro invitado, el abogado Patricio Rosero, ya está con nosotros nuevamente. Sí, hubo un problema de comunicación. Adelante. Mil disculpas. Bueno, les decía, generalmente esos espacios son los que abren para inclusive los malos elementos poder separarlos. Recordemos lo que pasó en el concurso de Defensoría Pública. En el concurso de Defensoría Pública había un candidato que ya se daba por sentado, que fue el primero, y después tanto fue la queja ciudadana, tanto fue la voz ciudadana que se alzó, que terminó siendo, si no me recuerdo, el sexto o séptimo, el que terminó defensor público, cuando ya daban los mejores puntuados al primero. Entonces, aquí es donde ingresa quizás lo más importante, que tenemos que activarnos como ciudadanía y tenemos que buscar los espacios para poder comunicar, a veces con palabras simples, lo que está sucediendo y que no se está haciendo. Realmente, en este caso, hay que valorar mucho los antecedentes y a ver también los patrones objetivos que tenemos para defender como ciudadanía que no lleguen autoridades que tengan conflictos de intereses. Otra pieza importante en el sistema de justicia es el Consejo de la Judicatura. En su criterio, ¿cómo está su conformación? ¿Cómo está su accionar? ¿Cómo ha estado en los últimos tiempos? Bueno, yo sí es muy crítico, sobre todo cuando estuvo el presidente anterior, Godoy. Realmente es necesario que exista una institución administrativa que no
interfiera con lo que hace la justicia, que no haya una manera de presionar a los jueces, pero tiene que haber un ente que también nos ayude a tener las quejas pertinentes contra los malos funcionarios y que procedan también las denuncias contra ellos. No solamente que sean beneficiados ciertas personas por quizás poder político o poder X, sino que los ciudadanos de a pie puedan denunciar a un mal funcionario y que esta institución funcione como tiene que funcionar. Y ahí es donde también vuelve a la cancha de Fiscalía General todo. Recordemos que quien realizó en su tiempo el allanamiento fue Fiscalía General a un presidente de la Judicatura, como Wilman Terán, que estuvo envuelto en estos casos de corrupción. Entonces, cuando hay independencia de funciones, cuando existe una manera de que se pueda controlar unos con otros, se dan y se destapan toda esta cañería de podredumbre judicial que hubo. Pero si volvemos a lo mismo, de que simplemente un consejo de la Judicatura solamente responde a intereses, ahí vamos a tener bastantes problemas. Ya lo pasamos con Yalc, ya lo pasamos con muchos funcionarios que pasaron por el Consejo de la Judicatura, y lo cual tiene que haber una activación ciudadana. Creo que la mayor alegría que tienen estas personas, estos funcionarios, es que los ciudadanos de a pie no nos activamos, pero más que nada no nos activamos de manera fundamentada, de manera instruida, para poder realizar las acciones pertinentes. Hay recursos que, pese a que yo no comparto mucho esta constitución actual en muchas cosas, sí se da en los mecanismos para poder activarse como ciudadanía, pero tenemos que volver a ello. Y justamente, a pesar de que el Consejo de Participación Ciudadana yo considero que es un ente que debería eliminarse porque duplica funciones, es lo que hay. Y justamente porque es lo que hay, nos toca activarnos justamente en esa institución. No sé si ustedes vieron hoy una noticia donde salió en un medio muy importante que la Veeduría Ciudadana y la Comisión de Seguimiento del Concurso para la Fiscalía General determinó que hubo personas que pusieron impugnaciones y que recién cumplían 18 años. Sin haber pisado una universidad, ya están presentando impugnaciones legales, o sea, son prestanombres. Y se presume que el uso de estos nombres y perfiles son para fachadas, para descalificar o incomodar a candidatos específicos. Y también se menciona que si ahorita, con el más conocido, se está utilizando el ChatGPT para hacer impugnaciones y ni siquiera corrigen el documento, el mismo documento que salió de ChatGPT, esta comisión revisó que llegó a las impugnaciones. Pero es tan fácil dar en cuenta quiénes son los que realizan estos actos. Ahí tiene que ver mucho el Consejo de Participación Ciudadana, la Comisión Ciudadana, para ver que estas personas que están realizando estos actos, cuáles son los beneficiados, cuáles son los impugnados con estos prestanombres y quiénes son los que realmente se están activando como ciudadanía. Lastimosamente estamos jugando, como quien dice, un juego sucio con manos limpias, y eso es a veces muy difícil de todo esto. Claro, y es un asunto muy importante porque casi nunca se toca la justicia en el Ecuador. Y el hecho de que promovamos una justicia independiente y eficaz y eficiente significa que estamos evitando la conflictividad social, porque la gente va a poder ir a resolver sus conflictos allí, y por eso también muchas veces en lo comercial algunas personas se van por los métodos alternativos de resolución de disputas, el arbitraje, la mediación, la negociación, etcétera, porque en el Ecuador no tenemos esa herramienta de justicia, y además tiene un lado muy triste, que es que aleja las inversiones. Y en ese sentido, habiendo dicho lo que usted ha comentado, abogado Patricio Rosero, en esta impugnación en concreto al caso de la doctora Daniela Camacho, a su participación en el concurso para la elección de fiscal general, alguien podría alegar que es parte de una disputa política, así como acaba de comentar usted sobre esos alegatos de ChatGPT. ¿Qué le diría usted a esas personas? Bueno, primero que se revise las fundamentaciones que hemos hecho cada uno. En mi caso, yo he ingresado de manera notariada todos los documentos y se ha realizado con las pruebas pertinentes. Esa es la diferencia. Nosotros estamos con una fundamentación. Pero quiero recordar también que no es el único que yo impugné, porque también se impugnó al abogado Bolívar Espinosa Estudillo.
y que este candidato también registra un certificado oficial emitido por el Ministerio del Trabajo en que dice que sí registra impedimentos legales para ejercer cargos públicos. Entonces, no es algo político contra una sola persona, es el hecho de que, como yo les expliqué inicialmente, hay un conflicto de interés, inclusive hay un artículo del reglamento que dice que debió haber ella firmado el término se me fue en este momento, firmar un acta donde ella reconoce que no tiene conflictos de interés. Y les estoy haciendo caer en cuenta que existe un conflicto de interés, porque ella no va a poder participar, por ejemplo, si mañana la Fiscalía General tiene que, derivado del caso Metástasis, realizar investigaciones o perseguir el delito, ella tendrá que excusarse porque obviamente ella reconoció amistad íntima con la persona que derivó este caso, y que posteriormente, obviamente, ella no podrá, por el conflicto de interés, como te digo, con un abogado cualquiera, con un poquito de conocimiento, va a decir y le va a pedir que se excuse, y le va a tener que ir un subrogante. Entonces, hay muchas situaciones que son de operación dentro de Fiscalía General, que se verán afectadas por el hecho del conflicto de interés. Pero ella reconoció que no tenía, y ahora se le estamos comprobando que sí es. No es un asunto político, es un asunto técnico, porque si queremos que llegue un fiscal general, tiene que ser alguien que no tenga un conflicto de interés para los futuros procesos. Por ejemplo, en el caso del Silo Libre, te repito, ella no podrá, porque ella ahorita es juez en ese caso, ¿cómo ella puede ir después en una apelación o alguna acción legal de contra ellos si ella ya fue juez? ¿Cómo puede ir como fiscal? No puede ser juez y parte. Entonces tendrá que excusarse y mandar un subrogante. Y en todos los casos que recordemos que son de connotación nacional, en su gran mayoría ha participado la doctora Camacho. Respetamos su carrera, pero existe una situación que ella tendrá que tener mucho conflicto porque no podrá participar en esos casos en donde ella ya fue jueza. Entonces, tenemos que entender de que la Fiscalía tiene que tener una operatividad del 100% ante todo lo que está sucediendo actualmente en el Ecuador y que se trata de erradicar justamente pruebas de esas mafias judiciales, que es lo que yo siempre digo, la impunidad es la raíz de la inseguridad, porque estamos viendo de que muchos, sin decir sectas políticas o alguna tendencia, vemos que recién están siendo ellos juzgados de cierta manera. Yo lo viví de primera mano. Cuando estuve en el caso del magnicidio, yo recibí amenazas tanto de las partes contrarias de los jueces, por parte inclusive de ciertas acusaciones particulares con conflicto de interés. Y es difícil porque a mí, que estaba defendiendo a las víctimas, me querían iniciar investigaciones por justamente defenderlas a ellas. Entonces, puede defenderse contra inclusive el mismo sistema judicial. Pero si es que nosotros nos quedamos solamente cruzados de brazos, ¿de qué valentía estamos hablando como ciudadanos? ¿De qué patriotismo estamos hablando cuando simplemente nos quedamos cruzados de brazos? Para todos es ahorita fácil decir, pero yo les hubiera, yo pregunto a mí, cualquiera se hubiera enfrentado quizás al exministro Serrano con todos los contactos que tenía, a Javier Jordán, ustedes se hubieran enfrentado a René Aliaga, ustedes se hubieran enfrentado inclusive a Daniel Salcedo, que es un nefasto, que lucró con la muerte de la pandemia de los ciudadanos, y entre tantos, inclusive líderes del G de los Lobos. Alguien hubiera querido ver su valentía, que sin ningún centavo y sin nadie atrás, ustedes se hubieran activado. Enfrentado. Y todo de manera gratuita. Bueno, vamos a irnos a un corte breve y regresamos enseguida para seguir con este interesante diálogo. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con el abogado Patricio Rosero Preciado, magíster en Derecho Procesal y Criminalística, y hemos venido hablando sobre su opinión de algunos temas importantes relacionados con la administración de justicia en el Ecuador. Ya que mencionamos el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio, estábamos conversando aquí en el corte, sí sería bueno que nos actualice en qué estado está ese caso, porque es un caso de mucho interés nacional. Veía el otro día una entrevista que le hacían a las hijas se quejaban de que hoy en día más bien ellas están presas
porque no pueden ni salir libremente a la calle, que además han sido perjudicadas en sus temas laborales, porque no pueden conseguir trabajo así nomás. O sea, son como elementos un poco radiactivos hoy en día por lo sonado de este caso. Pero ¿en qué estado está el caso? Bueno, yo realmente no me he querido ya mencionar sobre el caso porque yo renuncié al caso, pero para que la ciudadanía entienda, porque yo tuve que salir por algunas amenazas de muerte de familia, algunas cosas inclusive, pero se dejó encaminado el caso. Actualmente está en la audiencia preparatoria, evaluatoria y preparatoria de juicio. En este momento estamos decidiendo si es que van o no a juicio los personajes que han sido involucrados como procesados en el caso de magnicidio, y si es que procede llevarlos recién a un juicio. Aquí se va a poner por parte de Fiscalía sustentar su acusación, tanto como las acusaciones particulares, y en ellos podrán ellos el juez, en este caso el doctor Freire, tendrá que decidir si llama a juicio a todos estos involucrados, y las pruebas que se determinen o los anuncios probatorios que se determinen en esta audiencia pasan después a juicio, y ahí recién serán evaluados dentro de un tribunal de alzada, el cual verá todas las circunstancias. A mí me llamó la atención ver profesionales del derecho que estuvieron, que están en el caso todavía diciendo de que no hay pruebas, o menos que en este momento en la audiencia evaluatoria y preparatoria no existen pruebas, son elementos de convicción y que pasan a ser pruebas solamente cuando pasen a juicio, y eso es lo que obviamente todavía no estamos, y espero que sean llamados a juicio porque fue un trabajo titánico que lo hice. Pero en este momento están ya con Defensoría Pública. Sí es cierto, son dos mujeres muy valientes, mujeres que han tenido que, ante lo que ha sucedido, muy independiente de lo que sean ánimos políticos o ánimos de criterios, es el vivir el magnicidio o tener que luchar contra personas que tienen nexos. Y se ha comprobado que existen, porque hay muchos elementos de convicción que fueron hasta audios periciados, hay existen elementos de convicción, testimonios y un montón de cosas, inclusive compras de testigos que obviamente tendrán que ser evaluadas por el tribunal posteriormente, y que se aspira a que llegue la verdad procesal a ella. No una vendetta o alguna persecución en particular, pero hay demasiados elementos de convicción para poder sustentar lo que se está llevando por parte de Fiscalía, que en este caso, y con esto solamente hasta ahí me referiré, la doctora Ana Hidalgo es una mujer muy valiente, la fiscal, que ha sabido sobrellevar sola con su equipo un caso de tal magnitud contra estructuras que tienen muchísimo dinero, y que recordemos que son personas que están vinculadas con lo que fue la crisis hospitalaria y lo que ha sucedido respecto a la salud de los ecuatorianos, y que no es poca cosa. Entonces es una lucha titánica, pero esperemos que llegue la verdad procesal a ella. Esto, no sé por qué se me viene a la mente la palabra impunidad. Y los ecuatorianos, como yo no quisiera que nos acostumbremos a esta impunidad, más allá del ambiente de inseguridad ciudadana en el que vivimos, y por lo tanto es importante que la justicia y sus brazos puedan evitar que esta palabra siga en el diario vivir de todos nosotros. Y allí le quería consultar, abogado Patricio Rosero, esta dicotomía que existe entre el garantismo excesivo de los derechos del procesado y la eficacia de la justicia para evitar la impunidad. ¿Cómo ve esa dicotomía? Yo realmente soy totalmente contrario a ciertas filosofías de Zaffaroni, por ejemplo, que muchos hablan, que muchos basan su defensa penal en Zaffaroni. Yo va a sonar feo lo que voy a decir, pero en ciertos momentos tiene que haber también un poquito de filosofía Pinochet, porque no podemos tampoco, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que trabajan honestamente, vivir con impunidad. Y vemos que estos ciudadanos tienen recursos para contratar abogados, comprar la justicia, comprar inclusive con mucho dinero su impunidad o su, por decir, ratificación de inocencia. Y ese es el problema, porque no solamente es el hecho de que pueden amenazar a fiscales. Yo vi ahorita en el corte del asunto de la muerte de un funcionario de la fiscalía mismo. Ya es una cosa que nos hemos acostumbrado y es una noticia casi diaria. Entonces, yo te pongo un caso, y volviendo un poquito al tema. Hablamos del caso de Villavicencio, y todo este caso, el caso de homicidio, inicia desde el caso Metástasis, de los chats que fueron del celular de Leandro Norero.
Recuerden que Wilman Terán es uno de los procesados dentro de este caso y que están dentro y que se habla que se compra por parte de la justicia y hay contactos con este señor. Dime si verías tú bien que una fiscal general designada tenga nexos o amistad íntima reconocida con este personaje. Obviamente nos va a dar miedo, ¿no es cierto? Así es. Pero es lo que pasa, es lo que está sucediendo. Sí, imagínense, el caso de homicidio que se deriva de los chats de Metástasis y va a una fiscal general como la doctora Camacho que reconoció tener amistad íntima con una de las personas vinculadas a este caso. ¿Qué fiscalía podemos tener? O por lo menos va a haber un evidente conflicto de interés, ¿o me equivoco? Pero hago una pregunta porque un elemento con el cual se juega mucho y va en contra del sistema es el tiempo. Cuando usted mencionó en qué estado estaba lo de Villavicencio, me llamó la atención porque yo en la ignorancia que tengo del caso pensé que estaba más adelantado y recién me estoy enterando que ni siquiera ha llegado a juicio, ya ha pasado un montón de tiempo. Y veo en muchos otros casos que se usan pues todas estas argucias para no presentarse el uno, luego no se presenta el otro y luego entonces van pasando los tiempos y los casos se demoran siglos cuando deberían ser mucho más expeditos. Ese abuso del sistema, ¿cómo se puede cortar? Hay reglamentos que se aplican. Por ejemplo, yo no quiero hablar de un tema, por ejemplo, que ahorita están que mandaron al Tribunal Contencioso Electoral o al CNE a verificar si ciertas personas son candidatas. Ya hay un pronunciamiento por parte del Tribunal Contencioso que habla que no pueden ser candidatos quienes ya se hayan iniciado un proceso penal o que ya están durante una audiencia de juzgamiento peor o de vinculación o ya están. Hay una normativa, hay un precedente y Fiscalía debería ejecutar esos precedentes. Y yo veo que se hace, no sé, un caso omiso, o sea, por ignorancia, o no sé, por salvaguardar los tiempos, como bien dices, pero realmente hay normativa para poder aplicar y hacer, porque cuando se quiere, como tú bien has dicho, Giovanni, se aplica la ley a rajatabla y cuando no se quiere también se hacen argucias. Entonces, a nosotros nos por ejemplo, yo, por resumirte un poco, el caso de los materiales, solo por recordar el caso de homicidio, ya fueron sentenciados. Y de ahí se deriva ahorita el caso de los autores intelectuales, que son los que realmente ahorita están en la audiencia de la autoridad preparatoria. Pero ¿por qué se demoró todo, por ejemplo, en este caso? Y te cuento porque es algo que yo hice. Y cuando se quiere luchar contra, por ejemplo, las mafias dentro del caso, el país ya tiene un presente claro, por ejemplo, la institución de la jueza María Daniela Ayala, que fue en mayo de este año, que fue una jueza que luego en los chats que se encontraron por parte del expediente, se ve que una persona esposa o pareja de un procesado dice, nos bajaron la jueza conversando con un personaje político muy conocido de Guayaquil, y ahí se demostró que los operadores de justicia actúan a favor de la impunidad de los prófugos de la ley, y esos deben ser removidos, y se puede hacer. El nuevo fiscal general del Estado debe tener la firmeza y la ética para denunciar y limpiar la institución de aquellos fiscales que repliquen en las conductas hostiles o que faciliten medidas cautelares, y asimismo poner las denuncias a los jueces que realmente se encuentran en conflictos. Yo quisiera que revisen el sistema y ver cuántos fiscales tienen denunciados a los jueces o han puesto una recusación a los jueces. Si ven 2, yo les pago mañana el café. Y esa es la diferencia. La ciudadanía es la que ha tenido que activarse contra estos malos elementos. Y a veces hay un conflicto de interés porque ha habido ya, con el tanto tiempo que han llegado estas personas, tanto jueces como fiscales como defensores públicos, hay cierta familiaridad. Todos ya se conocen. Y nunca de ellos, ninguno ha sido evaluado. Entonces, todo eso también tiene que empezar por Fiscalía. Podemos dar una evaluación con un fiscal titular. Tiene que haber una evaluación por parte del Consejo de la Judicatura a los servidores públicos para que justamente avance esto a favor de la ciudadanía, porque no es a favor del abogado, es a favor, no solamente veamos los casos penales, porque el hecho de que, por ejemplo, los conflictos penales también puede derivarse, por ejemplo, a conflictos que son de empresas, que yo te escuchaba, o puede ser de compañías que se benefician de esta impunidad. Lo vimos con lo que sucedió con este señor que le llevaba el pan a un ex alcalde de Guayaquil, ¿cómo era? Se me fue el nombre. Muentes. Se benefició de tráfico de tierras, de situaciones administrativas con un banco. Y esas cosas también tienen que ser vistas, porque la impunidad no solamente es a nivel penal, porque cuando tú manejas una fiscalía o manejas la justicia,
no solamente el asunto delincuente, sino que son todas las ramas que son de la justicia, que son tanto la familia, que también son la compañía, son todo lo que se ve afectado, porque al final involucran. Lo vemos en la contratación pública, lo vemos. E inclusive vemos cómo ha pasado, por ejemplo, con el caso de Bucaram, que solo para ver la sentencia, cómo se ha demorado todo esto. Y parece que quieres... por ejemplo, por ciertas situaciones en el caso, algunos casos que tengo me sancionan y me quieren sancionar hasta por incumplimiento, por a veces ser rebelde. Acá al juez que se ha demorado en el caso, simplemente por una infracción leve, que sería una amonestación. Pero aquí hay que amonestar a los abogados. Tiene que haber un consejo de la judicatura y una fiscalía que ponga denuncias a los abogados que hacen argucias y hacen ilegalidades para poder beneficiarse de esto. El problema es que tampoco, como hay yo lo digo, básicamente conviven todos en esta misma cloaca y mientras no se toquen, yo veo que salen abogados con gran renombre a salir en columnas diciendo que está podrido esto, está podrido otro, la justicia, pero tú nunca les ves poniendo una sola recusación a un juez o una denuncia a un fiscal. Entonces, ¿de qué hablamos? Simplemente de hacer a la araca como pavo real y no hacer acciones concretas. Y lo que estamos haciendo ahora en esto que es la impugnación ciudadana son acciones concretas y usted demostró que operativamente sería imposible una persona con conflictos de interés, con situaciones que podrían afectar el normal desarrollo de un fiscal general, entre a esto. Entonces, eso es lo que tiene la ciudadanía, tiene que tener conocimiento. Yo le pregunto a los dos porque no estoy en la línea, digamos, de jurídica, pero yo no he escuchado ni visto que algún abogado aquí en el Ecuador, por lo menos conocido mío, haya perdido su licencia para operar como abogado, como tú ves en Estados Unidos, que por mala conducta les pueden quitar su licencia de abogado, no pueden ejercer. ¿Eso ustedes conocen casos? No, eso no ocurre porque no está mira, Giovanni, es tan gracioso y tan triste al mismo tiempo que a pesar que hay sentenciados en el caso, por ejemplo, Metástasis, Plaga, de la obstrucción a la justicia, muchos por acciones de protección o por algo motivos siguen siendo funcionarios. Y los abogados implicados, muchos de ellos en estos casos, siguen ejerciendo. Abogados nombrados en estos casos, salvo los que ya han sido sentenciados, siguen ejerciendo. Y muchos de ellos salen, cumplen las penas, piden beneficios o piden una colaboración eficaz, salen y siguen teniendo los mismos nexos en las mismas cortes, porque no han cambiado. Entonces, es ahí donde tiene que activarse una Fiscalía General que depure todo, que se active contra propios y extraños, y que entremos también en miedo de que ya tenga miedo, inclusive los propios abogados, de ejercer acciones que sean ilegales, o fiscales que hay muy buenos, como les digo, muy buenos fiscales que yo respeto y admiro mucho, pero obviamente también a esos que se van por como digo, el lado oscuro, tengan que ser sancionados y que tengan que ser realizadas las acciones pertinentes desde su misma institución, y asimismo los jueces también tengan que volver a tener miedo o sea, muy independiente de la independencia judicial, vuelvan a tener miedo a hacer fuego a la impunidad. Es que claro, como tú decías también, Giovanni, y acaba de mencionar el abogado Patricio Rosero, hay abogados que pasaron la línea de ser defensores técnicos a ser cómplices de las actividades ilegales de sus propios clientes. Entonces, y peor si después fueron sentenciados. Entonces, debería haber herramientas para eliminar esos abogados y que no puedan seguir ejerciendo, como tú mencionabas, que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos de América. Y conversando con el abogado Patricio Rosero, también recuerdo esta cantidad de casos famosos que me parece que se han demorado muchísimo en ser resueltos y que en muchas ocasiones las defensas técnicas alegan ciertas garantías de defensa que pudieran ser vulneradas, y el juez a veces los buenos jueces a veces se ven en una encrucijada entre que le digan después no me permitiste defenderme de acuerdo a lo que el COGEP o la Constitución o las normas relacionadas le permiten al procesado, y de esa manera se dilatan muchos juicios. Entonces, ¿qué herramientas tendría el juez en esos casos? Y tocaste un punto fundamental. ¿Por qué?
hay muchos jueces que, en virtud de sentencias de la Corte Constitucional que son de estricto cumplimiento, que son a veces muy indubio pro reo, en español, que son favorables al procesado, tienen que, por hacer garantías para que no termine en una nulidad un proceso o se les caiga el proceso a este propio juez, dar paso a ciertos garantismos que a veces sí pasan a un excesivo garantismo. Y entonces cuando, por ejemplo, te pongo un caso, sale que un abogado se enfermó y que el procesado ya tiene que, por ejemplo, ya está a punto de salir y hay caducidad de su prisión preventiva. Justo se enferma el abogado. Y el procesado que está por salir con la caducidad de prisión preventiva dice: yo no quiero pasar con Defensoría Pública, yo tengo mi abogado de confianza. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que solamente tiene que pasar con su abogado de confianza. Es un derecho a la defensa, al debido proceso, bla, 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 y tiene que dar paso el juez. Entonces, ¿a quién le van a echar la culpa cuando termine siendo el asunto de que salga libre este juez, este procesado o este delincuente por caducidad de la prisión preventiva? Le van a echar la culpa al juez, cuando son las mañas que realmente... Vimos recientemente un caso de este alcalde de Pujilí que quiso salir con esta caducidad de prisión preventiva. Y por suerte que la sala penal, una sala penal encargada, se da cuenta de que existe ya la caducidad de la prisión preventiva que habían provocado otros jueces y pide la suspensión de la caducidad para que pueda ser juzgado este señor y puedan avanzar con el proceso. Entonces, si hay elementos en el Código Orgánico de la Función Judicial, en el COIP, en la Constitución, en todo hay, lo malo es que no todos los funcionarios judiciales lo aplican, o lo aplican según como les beneficia, o como se pueden salvar ellos mismos de la espalda, porque si me dicen, si le doy nulidad a él, o no doy paso a esto, le puedo dar una nulidad y me cuesta mi cargo, entonces doy el paso y con eso me salvaguardo, y cualquier cosa está la sentencia de la Corte Constitucional que me obliga a hacer. Entonces, ahí es donde estamos fallando. Tiene que haber una depuración también, porque hubo un excesivo garantismo. Yo sí... yo no soy parte, por ejemplo, de este proceso. Yo te puedo decir, no tengo mucho conocimiento, pero solo tengo un comentario ahí. Así como en algún momento ciertas personas, por ejemplo, como los que aplanaron el terreno de Manabí, pensaron que iban a salir impunes, espero que estas personas que hicieron, todos los responsables que hicieron este robo, en su momento tendrán que responder, porque eso no prescribe. Así es. Entonces, para eso tenemos que tener una fiscalía que sea adecuada a perseguir, porque no solamente tenemos que acordarnos de los delitos de ayer, sí, pero lo importante de los delitos de ayer es que no tienen que quedar impunidad para que sepan que los que vienen posteriormente tampoco vayan a terminar siendo impunes. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, abogado, por compartir con nosotros sus conocimientos, y también gracias, Juan Carlos, y gracias a todos ustedes. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp.